Hoy también quiero aprovechar este stream para opinar un poco del nerfeo. Probablemente esto vaya para YouTube. Quiero hablar del nerfeo que le han hecho a Soulward. Voy a ir a cazar para comparar y pues iré lanzando comentarios. I will be throwing some thoughts in the middle of the hunt for this nerf that just happened. Like what's happening with this nerf? Is it necessary? Was it too much? Was it a good thing, a bad thing? What's happening with this nerf? I believe my first thoughts are that it was a bit too much for the top places, and maybe the easier places are more XP right now. We will see. Ya veremos qué pasa con los lugares de hunt. Yo creo que haciendo la primera prueba da para hablar también de lo demás. Aquí voy a mezclar un poco inglés y español para que quede algo más completo para el video. Así no estar traduciendo de nada. Eso es otra cosa que Zipsoft hace, que es nerfear mucho y después decimos, ay, nos pasamos. También, otra cosa importante que creo que no hemos dado cuenta todos es que esto lo tenían que haber hecho hace tiempo. ¿Por qué? Porque si le da tiempo de corregir. ¿Qué quiero decir? Ellos corrigen cuando ya se pasó el tiempo de corregir. O sea, ellos hacen correcciones en que si 1, 2, 3 veces al año y nada más. Yo creo que el año pasado con el nerfing de todo, con que nerfearon todo, corrigieron más seguido y eso me parecía que era lo correcto. Pero como que dejaron eso. Empiezan a corregir que sí, una vez cada 3 meses. And they start balancing stuff like once, twice, or 3 times per year. I don't think that's a good thing. Ideally, they should be tweaking slight things like bit of experience, not 30%. Not really 30% like we've seen with these Brachios and with mostly fishes. It's the top spawn, like that it has been severely nerfed. Like this. Just look at these numbers. It's a lot. We're talking about more than 30% here. Más de 30% aquí. Estamos hablando de muchos números que han bajado. Y Respawn, que no era tan bueno, igual sufrieron modificaciones, pero no muchas. Y bueno, Cobra, que también es otro caso que yo siempre he dicho que está roto. I've been saying that Cobras it's still a broken spawn, and yeah, we see it here. It's more than 30%. Yeah, it's insane. So this is a lot. Like a lot of risk. Basically, the ebb and flow is a lot of risk. For such a little reward, it's not worth going anymore. You should just go to any other place. Claustrophobic Inferno will be the go-to place, I believe, for high levels. It's still a decent XP. In comparing to the previous XP, and the reduction is not as much. And you're gonna have a decent loot as well, because the loot here, I have to say, it was a nice profit before it nerfs. I don't use a lot of migraines and stone skins. I barely use them. Like, I use only 2 stone skins, 2 migraines, not even stone skins. I don't use stone skins here. It's a huge difference when it comes to bonus. I tend to use some migraines in bonus. Higher levels won't use as much, but still, it's like worth considering. 5% less loot, 22% less loot is a huge difference between these two. So I believe people will go to Claustrophobic Inferno, like the top levels. The other players, we all know that 800s, 900s are also going to this place. These places, Rotten, Crater, and Thais. Thais also got like significant nerf, 16% less loot. I believe they just tackled, like, okay, people are just power gaming here. Let's just straight nerf it. And Thais is also popular. Let's nerf it, not as much as Pony, but let's also nerf it. And since Rotten and Crater weren't as popular, but these were like the entry Soulward players, like, okay, I want to hunt Soulward, but where do we go? Fishes? No way, we will die. But let's just go to Rotten or Crater. It's easier. You just stay there and easy XP. So they tackle the XP, but the profit remains the same, which is was still okay. I believe Rottens are gonna be good. I haven't tested them. They're gonna be really good.
Crater as well. Thighs will be like... You cannot really put 3 defense sprays there, so you have to keep that in mind. It's good for when it comes to saving praise for these high level knights, but if you are really low level, you cannot really hunt thighs because you will need these defense sprays. And the other solution is going as 5, but that's a different topic. But yeah, this also got hurt. I believe that the arch nerf went here, then on thighs, then on claustrophobic, but this is like slight nerf. I haven't really tested Rotten and Crater, but they didn't change anything on the loot, so I believe it's less than this. Like, this makes it like the 3rd nerf in order from like tough to like easiest nerf, like the most like nerf. Rotten, Crater, this is like maybe Crater goes 4th and Rotten 5th. So if you're an entry level like 800 looking for your first Soul War hunt, you're probably gonna go to Rotten and then Crater. And then it's gonna be tough to go thighs, but you can also go thighs. I don't think people will spam this. Maybe for charms. Then high levels will go to Inferno and nobody will hunt fishes. Not worth. Simply not worth. A ver, un poco en español para resumir. Yo creo que el Evan Flow fue el que tuvo más, obviamente, 22% menos loot, tuvo más nerfs, la experiencia la bajaron muchísimo, 30 y pico por ciento, estaban mencionando por ahí en el chat 36%, es bastante. El Claustrophobic Inferno, pues sí tiene un nerf, pero no es un nerf tan importante, mira, solamente si te pones a ver un poco más del 10%, 2880 de diferencia entre antes y ahora. Para el Brachio, que es la criatura más relevante aquí, es verdad que el Infernal Devil le bajaron un poco más, le bajaron 3900 de experiencia. Y al Phantom le bajaron también lo mismo que al Brachio. Así que una bajada en general que como del 15%, más o menos. Estimado. Está 15, 16 por allí en la experiencia. Pero el loot le bajaron un poco nada más. Aquí se hace buen profit. Por lo menos yo hago buen profit. En mi caso se hace. El que puede cazar aquí bien, pues saca profit. Yo creo que de todos los lugares el más profitable va a ser para los high level Brachio. Yo creo que la gente va a venir a cazar Brachio, los high level. Van a olvidar de lo demás. Creo que Thighs era una buena alternativa a lo que es los fishes, los pescados. Este obviamente era lo mejor. Pero esto era una buena alternativa. Ya no lo es tanto. Estoy viendo que la experiencia ha bajado dramáticamente. Sí, igual se saca profit. Es verdad. Yo no estoy diciendo que los lugares están mal. Yo creo que aquí exageraron. Esto definitivamente aquí exageraron. No tenían que haber nerfeado 22% el loot y 30 y pico por ciento la experiencia. Me parece que simplemente vieron que a los high level están cazando aquí, están haciendo mucho y que bajarle bastante para que no cacen más. No es la idea. La idea es que puedas cazar para mí, ojo, que quizás Simpson tiene otra mente con esto. Para mí la idea es que puedas cazar en cualquiera de estos lugares y la experiencia sea similar a la dificultad que tenga. Por ejemplo, el Soul sabemos que Rotten y Crater son más fáciles que cazar en Inferno y que en Fishes. Fishes es de lejos el más difícil porque tienes la mecánica del Fear, que es de las más complicadas, y tienes el tema del tiempo. Entonces eso ya lo hace complicado. Entonces, por siguiendo esa regla, este debería ser el mejor lugar, pero ahora mismo no lo es. Es que, mira, dando 20.000 de experiencia y 20.150, lo estás dejando peor que el Many Faces, Albonis y Devil. Que en teoría son las criaturas que son las principales de estos respawn. El Many Faces dando más experiencia que el Bonnie en un lugar en donde en teoría esto es menos difícil. Entonces ya por ahí ya te dice que nadie va a cazar aquí. Para cazar aquí, no sé, tienes que hacer la quest pues porque estás pasando por ahí, matas cosas, pero nadie va a querer ir aquí. Especialmente cuando tienes la peor nerfeada en loot. Que sí está andando un poco más, pero yo creo que no meritaba el 22%. El 22% me parece exagerado. Y nada, estos lugares, mira, la gente... Hay gente que no le da... Que no va ni siquiera por la experiencia. O la experiencia le da un poco igual si se la bajan.
Entonces estos cambios aquí en la experiencia les va a dar igual. Hay gente que ve mucho el profit. Y como estas criaturas no le han tocado el profit, la gente va a seguir yendo porque sigue pagando la aún. ¿Qué da menos experiencia? Da más que Library. Da más que cualquier otro lugar por ahí random. Ferumbro, por ejemplo. Hasta que no arreglen esa situación que está por ahí de esos lugares. Porque la gente, como toque nerfear esto un poco más, se van a ir a Guana. No se van a ir a Library, se van a ir a Guana. Que Guana está mejor. Cobras es el otro caso. Que no hemos hablado mucho de él. Pero es que Cobras estaba roto, siempre lo he dicho. Da mucha experiencia para la poca vida que tienen. Y esto lo ajustaron de acuerdo a la vida que tienen con el vial. Más o menos ahí el ratio se acerca mucho a 1. Ahí ya no queda tan mal. El 4% menos luz afectará a los farmers. Yo digo que no tanto. Aquí yo apenas estoy viendo una diferencia importante en Inferno. Yo creo que los farmers, los que están en Gafir y esas cosas, no lo van a notar tanto. Aquí dañan bastante al que se dedica a cazar cobra todos los días. Como mago, que no hace más nada, solamente va a cobra. Y aquí lo están tocando un poco la experiencia. Igual habría que testear. Yo no he testeado, tengo tiempo sin ir. Una aparición aquí. Mira, una aparición da más que un boni. Es que esto no tiene sentido. Para mí no tiene sentido. Aquí se pasaron un poco. Pero los demás cambios... Lo que pasa es que es verdad que también el 19k la hora. Y cuando lo comparas a Claustrophobic que está dando 14. Quizá un poco más. Ahí se nota. Yo hacía 19 aquí y aquí hacía 14. Recuerdo cuando se bustearon. Esto fue con el evento. Creo que fue el Orso Fest. Y aún así, estaban dando una experiencia similar, un poco superior. Por eso es verdad que yo creo que necesitan un nerf, pero tampoco tanto. Porque estas criaturas son más difíciles de cazar, hay que ajustar la dificultad. Conclusión, yo creo que Zipsoft se tarda mucho en balancear. Y cuando lo hace de una manera drástica. Yo creo que esa no es el approach. Yo creo que ese no es el cómo deben afrontar los balanceos. Estamos esperando, yo sinceramente, yo estaba esperando estos cambios más pronto. Vamos a decir que tenían que haberlo hecho hace un mes o 2 meses. Y ya luego tunear. Y no tan drástico. Como viene ahora, lo hacen así como, bueno, de aquí al Summer Update ya veremos qué pasa. Porque en el Summer Update yo te apuesto que esto lo van a reclamar. La gente va a comentar, va a decir, oye, ¿qué está pasando aquí? Yo creo que debería más nerf de experiencia, nerf de profit. No, es que yo creo que tienen que separar las cosas. Como que bueno, uno es para profit y otro es para speed. Porque eso es lo que estaban haciendo ellos hace poco. Y ahí no se ve ninguna separación de profit ni nada. Ellos simplemente están nerfeando. Ah, bueno, mira, esto da mucho speed, mucho profit. Bueno, vamos a nerfearle los dos. No hacen como por ejemplo lo que hicieron hacer en Ferumbra Ascendant, en donde separaban el profit de la experiencia y decían, bueno, mira, este es un lugar para profit. Entonces la experiencia nula. Pero aquí no lo están haciendo bien. Aquí simplemente creo que se están guiando por lo que medio ven de los high level y dicen, bueno, mira, la gente está cazando aquí a mano, nerfearle todo. No me parece el enfoque correcto, porque no están tomando en cuenta la dificultad. No se están dando cuenta que también la gente se muere en fishes. Es verdad que ahora se mueren menos, pues están aprendiendo a cazar, pero la gente para cazar ahí se muere 1 o 2 veces. No sé. Parece un poco raro. Es que el high level, ¿tú crees que esto me va a afectar? En cuanto al profit. Al profit me da igual. Está casi igual. Porque no voy a fishes, ahora voy a Oracle. Y no haré 2.7, haré 2.2. Tía Coin va a bajar, así que nada, me da igual. Es que van a seguir ese foco que tenían de un lugar para speed y otro para profit. Aparentemente se les olvidó en el camino. O es que lo hacen mal porque se les olvida que Ferumbras Ascendant están así y no sirve esa mierda. Y es que los highlights, a ver, la vieran ver. Sí, bueno, pero hay una solución distinta. Que es lo que están haciendo ellos es flojo. Es de perezosos. Es el quick fix. Y ahora mismo sirve, pero ya luego no. Dule el maldito daño a las criaturas. Los highlights están cazando muy fácil. Ponle más daño. ¿Por qué no quieren tocar el daño? Tan fácil. Ahora el Bonnie no pega 2000, pega 3000. Dale, vamos a ver quién el 1000 se la para ahí. Que Sorcerer se la para el frente a un Bonnie sin Utamo. Porque cuando le lleguen 2 y le peguen 2500 cada uno, se lo van a tumbar. Me pega 2000, pega más, pega 3000. Vamos a ver que nadie se le va a parar ahí. Sin Utamo Tempo y sin Play Defensa a los Bonnie. Con la más difícil. Quiere que la gente la sufra, pues que no vayan los high level, los 800, pues ponlos que los pichos peguen más. Se vuelve un reto de verdad. Es que Tibia no tiene reto. El reto tuvo hasta hace 6 meses. Era jodido hacer la cuella. La gente lo está haciendo más. Porque le sigue subiendo nivel, la gente sigue aprendiendo, van descubriendo las tácticas. Mira, una manera de hacerlo más eficiente. Te pega a la pared y el bus no te pega.
La gente, ah, mira, sí es verdad. Entonces ya lo empieza a hacer todo el mundo porque es más fácil las cosas. Mira, si tú te paras aquí, te tiras una matica y es como si estuvieras cazando en Rochamul. Ah, coño, sí es verdad. Y ya la gente empieza a optimizar. Entonces, o sacan contenido más difícil en este update, o es que software se va a volver una fiesta como Library. En donde los primeros meses eran difíciles y ya luego era XP, XP, XP. Y profit. Y ya luego tocará que esto lo van a nerfear y van a sacar otro contenido y va a ser jodido los primeros meses y ya luego lo van a hacer porque... Pero bueno, porque lo hacen así. Quería más equilibrado, crear un ajuste de experiencia de rey de 4 niveles, independientemente de que te piden adicionar por level. Es que yo no creo que la curva de level es lo que está mal. Lo que está mal es lo fácil que puede matar un level 400 una criatura de esta. También tienes que entender que el que juega bien tiene que ser recompensado. Si es capaz de matar una criatura de estas y hay un team de level 700 que puede cazar Brachio y no los matan, yo creo que la experiencia que hagan está bien. La cosa es que ellos tienen que ajustar. La realidad es que todo está desajustado. De hecho, fíjate, nosotros podemos proponer cosas, pero no es nuestro trabajo. El trabajo es que ellos solucionen el problema que tienen con el desbalance. Es problema mío. A mí me pagan por estar balanceando el juego. Es que ni me escuchan. Bueno, igual sí, también del stream. Pero es que uno dice aquí las cosas, lo dice el otro, dice que esto es una mierda, no sé qué. Y como que bueno, se tardan como 6 meses. Yo creo que está mal que Bobby suba al diario. Yo no lo veo mal. Y es capaz de hacer la experiencia. Y sube, pues bueno. Y un level 1000, hace 2 level diarios si quiere. No es difícil. Mira, yo no tengo estamina verde. Ya mi experiencia por la mitad. Ya caso 1 hora nada más hoy. Ya yo cazaría 4 horas hoy. Que es verdad, gastando boost o prey, lo que sea. Y llego. Yo hago 2 level diarios si quiero. No me parece que el tío está muy jodido. Por ahí hay gente llorando en el foro. Que no, ¿cómo vamos a alcanzar ahora los high level? Si es que nos nerfean todo. Pero es que ahí es donde digo, pero es que la gente no juega. Por eso es que no las alcanza. Mira esto. How is anyone going to be able to catch up? Por cierto, un level 2. Yo no le prestaría mucha atención a este tipo de cosas, pero es que la pregunta es demasiado ridícula. Until they get nerf, no sé qué, ¿cómo lo vamos a alcanzar? En teoría, por ahí hubo un buen post que lo leí por encima nada más. Que dice, realmente ahora es más fácil alcanzarlo porque los respawn de nivel medio, es verdad que Cobra Tao Pay lo nerfearon, te puede costar un poco más por ahí, pero mira, it's not harder to catch up, it's easier. Y aquí te tiro un texto, pero realmente es que es así. De la gente diciendo, ay, que los high level no lo podemos alcanzar. Entonces yo veo el high score de experiencia de todos los Game Worlds. Y tú ves que por aquí hay un 1578 de Damora, que Damora no tiene mucho tiempo, Damora tiene como 2 años, creo. Y está aquí en el top tibia. Entonces yo cuando veo este tipo de cosas y veo este tipo de comentarios, yo digo, es que tú simplemente no sabes jugar. No sabes jugar. Porque si aquí hay gente en el top que no tiene, ese chat no tiene ni 2 años y está en el top 18 tibia, es porque se puede. Aquí la evidencia me dice. Esta es la evidencia, mira que sí la realidad. Este es un tipo que creo, este server es nuevo. A mí no me van a engañar aquí. Damora, cuidado si no tiene transfer block. Yo no sé nada de los servers verdes. Pero este server es nuevo. Ya ni tan nuevo, pues, pero 2 años. Ya, la gente simplemente critica por criticar. Claro, ese tipo le mete 3 judiciales, pero dicen que ¿y tú crees que esta gente no? ¿Tú crees que lo que están aquí arriba no es lo mismo? Hasta más. Están arriba. O sea, es que decir eso aquí en el top todos te hacen eso. El que está aquí es porque sabe cómo llegar aquí. No porque tienen una ventaja que el otro no tiene porque te nerfean un respawn. Si tú no estás aquí es porque no sabes llegar aquí. O porque no quieres. Pero reclamar por reclamar, ay no, es que yo soy level 500 y nunca voy a llegar a 1500. Claro, porque no sabes llegar, pues, normal. La gente no está dispuesta a poner empeño. Eso es el problema realmente. Yo creo que la gente no quiere dedicarle lo suficiente como le dedican estos y quieren llegar ahí también. Entonces ahí hay un problema porque no vas a llegar. No vas a llegar. Entonces, nada. Lo bueno es que Simpson no les presta atención. Ya ni nos presta atención a nosotros que andamos diciendo huevonas buenas y está prestando atención a eso.